Era 2021, y aunque suene raro decirlo así, Margarete todavía vivía como si el reloj de la escuela siguiera colgado en su pared. Tenía 64 años, profesora jubilada, y en un pueblo del interior paulista el hábito se vuelve una segunda piel. Café colado a la misma hora, listas con letra prolija, pastillas separadas por día, y una casa que olía a cera de piso y ropa al sol. Durante 35 años creyó que su matrimonio con Reinaldo era de esos tranquilos, de dos personas que se conocen tanto que ya no necesitan demostrar nada. Ella era metódica, organizada, de esas mujeres que recuerdan cumpleaños, controlan recibos, arreglan botones y sostienen la familia sin hacer ruido, convencida de que estar siempre disponible era una forma de amor. Había sido esposa, madre y ahora abuela, y sin darse cuenta había construido su identidad alrededor de lo útil, lo que mantiene, lo que cuida, lo que no falla. Por eso, cuando algo empezó a desacomodarse, no fue con un grito, fue con un silencio. Extraño dentro del pecho, como si el mundo bajara el volumen. Aquel día, el detonante parecía tan bobo que da rabia. Margarete había hecho dulces de leche con coco, de esos que se pegan un poco en los dientes y dejan la lengua tibia, porque su nieta los pedía como si fueran un secreto entre ellas. Decidió llevarlos de sorpresa a la casa de su hijo, sin avisar, con ese impulso de abuela que cree que el cariño se entrega mejor cuando no se anuncia. Estacionó a una cuadra, caminó con la bolsita térmica apretada contra el cuerpo y sintió el calor subiendo del asfalto, mezclado con olor a jazmín barato de algún jardín vecino. Cuando ya estaba por aplaudir en el portón, lo vio. El auto de Reinaldo, estacionado torcido, con la trompa apuntando hacia la calle, como quien llegó apurado y planeaba irse igual de rápido. Ese detalle la dejó clavada, porque a esa hora él estaba trabajando. Al menos esa era la rutina que ella conocía de memoria, como un horario escolar. Margarete se quedó ahí, con el pote pesándole en la mano, mirando la chapa sucia de polvo, y sintió una intuición vieja y silenciosa. Algo no cuadraba. Y cuando algo no cuadra, a veces la vida entera se empieza a mover como un dominó. Margarete no entró enseguida. Se quedó quieta, respirando bajo, como cuando una maestra percibe que algo está mal en el aula antes de que estalle el caos. Caminó unos pasos hacia el costado del muro, ese punto donde la bugambilla vieja dejaba un hueco desde el cual se veía parte del patio. No era curiosidad morbosa, era instinto. Desde ahí escuchó primero risas bajas, contenidas, ese tipo de risa que no se suelta del todo porque sabe que no debería existir. Reconoció la voz de Reinaldo sin esfuerzo, gastada, confiada, usando ese tono que él reservaba para cuando se sentía cómodo, seguro, casi vencedor. Luego vino otra voz, femenina, más joven, firme, con una cadencia controlada, como quien está acostumbrada a argumentar. Margarete no necesitó ver rostros para sentir el golpe. Cada palabra que flotaba en el aire parecía arrastrar años de confianza mal colocada. El dulce empezó a derretirse dentro del pote, o tal vez fue su mano la que empezó a sudar. Ella pensó de forma absurda, que estaba invadiendo algo que no le correspondía. Y al mismo tiempo supo que ya era tarde para desoír lo que estaba escuchando. La conversación no tenía dramatismo, y eso fue lo más devastador. No había gritos, ni excusas atropelladas, ni nerviosismo. Era una charla práctica, casi técnica. Margarete escuchó a Suelen, su nuera, hablar de plazos, de momento ideal, de cómo presentar un divorcio de forma estratégica. Escuchó su propio nombre usado como si fuera un expediente, una variable. Reinaldo asentía. Hacía preguntas simples, como un alumno obediente. Hablaban de la casa heredada, de protegerse legalmente, de contas conjuntas, de cómo ciertas cosas podrían pasar desapercibidas. Margarete sintió algo muy específico. No fue solo traición, fue desposesión. Era como si en pocos minutos su historia de décadas estuviera siendo reescrita por personas que la conocían íntimamente y aún así no sentían pudor alguno. En algún momento oyó a la niña llamar mamá desde dentro de la casa, y Suelen respondió con un «ya voy», suave, casi dulce. Ese contraste, la planificación fría y la ternura inmediata, le hizo arder los ojos. Margarete dio un paso atrás sin hacer ruido, con la certeza pesada de que ya no estaba descubriendo algo. Estaba despertando de una vida entera que había creído entender. Margarete volvió al auto sin saber exactamente cómo sus piernas seguían obedeciendo. El trayecto de una cuadra pareció interminable, como si el cuerpo caminara y la cabeza se hubiera quedado atrás,
atrapada entre esas frases sueltas que no paraban de repetirse. Se sentó, cerró la puerta con cuidado exagerado y apoyó la frente en el volante. El auto todavía estaba caliente por el sol y ese calor le subió por la piel como una fiebre lenta. No lloró. Eso fue lo que más la desconcertó. No hubo escena, ni temblor, ni ese desborde que uno imagina cuando algo así sucede. Hubo una claridad rara, casi clínica, como cuando, después de años enseñando, una profesora identifica el error exacto en una prueba sin necesidad de releerla entera. Margarete entendió que no había sido un desliz, ni una confusión emocional. Aquello llevaba tiempo, mucho tiempo. Y lo peor no era la relación en sí, sino la naturalidad con la que hablaban de quitarle lo que era suyo, como si su vida fuera un tablero y ella apenas una pieza vieja. En los días siguientes, todo siguió aparentemente igual, y esa normalidad impostada fue una tortura silenciosa. Reinaldo desayunaba a su lado, comentaba el clima, preguntaba qué había para almorzar, como si no estuviera ensayando su propia salida. Margarete observaba detalles que antes pasaban desapercibidos, el celular siempre en silencio, las salidas rápidas, los documentos que ya no dejaba sobre la mesa. No confrontó, no preguntó, no dejó escapar ni una frase fuera de lugar. En lugar de eso, algo dentro de ella se reacomodó. La mujer que había pasado décadas corrigiendo cuadernos, armando cronogramas, guardando comprobantes, despertó con una lucidez afilada. Empezó a anotar horarios en una libreta vieja de tapa dura, a guardar extractos bancarios, a fotografiar papeles con el celular sin que nadie notara. No era venganza, todavía no, era preservación. Margarete no se sentía una esposa traicionada, se sentía una persona a la que intentaban borrar con método, y si algo sabía hacer, después de toda una vida enseñando, era demostrar con pruebas cuando alguien intentaba reescribir la verdad. Margarete comenzó a reconstruir mentalmente los últimos años, como si revisara un cuaderno antiguo lleno de marcas que antes había ignorado. Recordó comentarios sueltos de Suelen, siempre bien colocados, siempre con tono de broma inteligente, hablando de derechos, de lo que la ley permite, de cómo muchas mujeres mayores no se protegen. En ese momento, esas frases volvieron con otro peso, como piezas que finalmente encajaban. Margarete empezó a revisar cajones que llevaba años sin abrir. Encontró recibos amarillentos, contratos guardados con clips enferrujados, papeles que su madre había insistido en dejarle organizados antes de morir. Cada documento era una afirmación silenciosa de quién había construido qué. Por las noches, mientras Reinaldo dormía con la tranquilidad de quien cree tener el control, ella se sentaba en la mesa de la cocina con una lámpara fraca, copiando números, fechas y nombres en hojas separadas, como si preparara una lección importante. No había odio, todavía. Había concentración y una tristeza profunda por darse cuenta de que había sido previsible solo para los otros, nunca para sí misma. Hubo una noche específica en la que Margarete se detuvo, apoyó la virome sobre la mesa y se quedó mirando el vacío, pensando en cuántas personas pasan por algo parecido sin saber ponerle nombre. Pensó en cuántas veces el silencio se confunde con paz y la confianza con descuido. Si estás leyendo esto hasta aquí, quizá no sea por curiosidad, sino porque algo de esta historia te resulta demasiado cercano. Tal vez estés en otro país, en otra casa, en otra etapa de la vida, pero con esa misma sensación incómoda de que algo no encaja del todo. Margarete respiró hondo y siguió escribiendo, convencida de que contar estas cosas también es una forma de romper ciclos. Porque cuando alguien pone en palabras lo que otros callan, ya no está tan solo, y tampoco está tan indefenso. Margarete decidió no caminar sola ese tramo. Llamó a su hermana una tarde cualquiera, sin dramatizar, como quien pide una receta vieja. Se encontraron en una cafetería discreta, de esas con mesas pequeñas y ruido constante que impide conversaciones ajenas. Margarete habló despacio, en orden, sin adornos, como si estuviera presentando un informe. Contó lo que vio, lo que oyó, lo que dedujo. La hermana no la interrumpió. Solo apretó la cucharita con fuerza cuando escuchó el nombre de Suelen. Fue ahí donde Margarete sintió algo distinto. Respaldo. No consuelo vacío, sino estrategia. Al día siguiente ya estaba sentada frente a un abogado especializado, alguien que no levantó las cejas ni dramatizó. Él escuchó, pidió documentos,
Sugirió medidas urgentes. Margarete volvió a casa con una lista clara: separar cuentas, bloquear accesos, resguardar títulos, cambiar contraseñas. Hizo todo en silencio, con la misma disciplina con la que había armado planes de clase durante décadas. Cada acción era un ladrillo nuevo en una pared que, por primera vez, la protegía a ella. Mientras tanto, la vida familiar seguía su teatro. Suelen evitaba mirarla cuando coincidían. Reinaldo exageraba gestos de normalidad. Margarete observaba y anotaba. Un día encontró un dibujo de la nieta olvidado en su bolsa. 3 figuras de la mano y una cuarta dibujada al costado, sin color. No hacía falta explicación. Guardó el tamaño sin papel con cuidado, entendiendo que aquello también era prueba, no jurídica, pero sí humana. Con el respaldo legal en marcha, presentó la denuncia ética contra Suelen ante la Orden 2 abogados, detallando fechas, asesorías indebidas, conflicto de intereses. No fue un acto impulsivo, fue una línea trazada con precisión. Margarete sabía que el clímax no sería un grito, sino la exposición clara de los hechos. Y mientras esperaba el momento adecuado, algo en su postura cambió. Caminaba más erguida. Dormía con menos sobresaltos. No porque el dolor hubiera pasado, sino porque, por primera vez desde que todo empezó, el control ya no estaba del otro lado. El día del enfrentamiento no fue anunciado. Margarete no preparó discursos ni ensayó frases frente al espejo. Simplemente eligió una tarde en la que la casa estaba silenciosa, con esa calma engañosa que antecede a las tormentas importantes. Reinaldo llegó primero. Dejó las llaves en el mismo plato de siempre, y Suelen apareció minutos después, con esa seguridad profesional que usaba como armadura. Margarete los invitó a sentarse en la mesa del comedor, la misma donde durante años había servido almuerzos de domingo y ayudado a la nieta con tareas escolares. Sacó una carpeta gruesa, prolija, etiquetada por fechas. No levantó la voz. Fue presentando cada prueba como quien corrige un examen mal hecho. Extractos bancarios, mensajes impresos, registros de horarios, orientaciones legales claramente indebidas. Cada hoja colocada sobre la mesa iba desarmando el gesto confiado de ambos. Reinaldo empezó a sudar. Suelen cruzó los brazos, pero ya no argumentaba. Margarete no buscaba humillación. Buscaba cierre. Y lo obtuvo cuando el silencio se volvió insoportable, y ninguno pudo sostener la mentira por más tiempo. Cuando terminó, Margarete sintió un cansancio profundo, pero también una paz firme, casi nueva. Miró a esas 2 personas y entendió que el poder ya había cambiado de lugar. Si llegaste hasta aquí escuchando o leyendo esta historia, quizás conozcas a alguien que necesita oírla hoy. Alguien que todavía cree que callar es proteger, o que aguantar es amar. Compartir relatos así no es alimentar el drama, es encender luces donde otros caminan a oscuras. Margarete salió de esa sala sabiendo que su historia ya no le pertenecía solo a ella, sino también a cualquiera que, en algún rincón del mundo, esté juntando fuerzas para no dejarse borrar. El proceso siguió su curso, sin escándalos públicos ni escenas innecesarias. Margarete mantuvo su patrimonio, aseguró legalmente la casa heredada y cerró cuentas que nunca debieron ser compartidas sin límites. Con el tiempo, reconstruyó el vínculo con su hijo desde un lugar nuevo, más honesto, más adulto. Protegió a su nieta del ruido y de las versiones torcidas, sosteniendo ese lazo con paciencia y verdad. Hoy, cuando Margarete cuenta esta historia en espacios como este, no lo hace desde la rabia, sino desde la claridad. Aprendió que la identidad no se pierde cuando alguien traiciona, solo se revela. Ya no se define como esposa abandonada ni como víctima silenciosa. Se define como lo que siempre fue, pero recién ahora reconoce. Una mujer íntegra, lúcida, capaz de reconstruirse con dignidad. Si al final de todo algo quedó claro, es esto. La vida no terminó aquel día frente a esa casa. Empezó de nuevo, con ella al mando. Después de ese día, Margarete atravesó una fase silenciosa que nadie de afuera percibía. No era alivio inmediato. Tampoco euforia. Era una especie de duelo tardío, no por el matrimonio en sí, sino por la versión de sí misma que había vivido convencida de que preverlo todo era suficiente para estar a salvo. Empezó a notar detalles cotidianos con una sensibilidad nueva. El sonido de la casa vacía por la mañana, el espacio sobrando en el ropero, el hábito automático de preparar 2 tazas de café.
Había momentos en que el cuerpo reaccionaba antes que la cabeza, como cuando oía un auto parecido al de Reinaldo y sentía un pequeño sobresalto que luego se apagaba solo. Pero incluso en esos instantes había algo distinto. Ya no se culpaba por sentir. Entendió que la fortaleza no estaba en no quebrarse, sino en recomponerse sin negarse. Esa comprensión no vino en forma de frase bonita, vino en días comunes, en silencios largos, en noches en las que dormía sin sobresaltos por primera vez en mucho tiempo. Con el correr de las semanas, Margarete reorganizó su vida como siempre había hecho, con todo, por partes, con criterio y respeto por su propio ritmo. Volvió a caminar por la mañana. Retomó un curso de literatura que había postergado años atrás y empezó a decir no, sin explicaciones largas. La relación con su hijo fue reconstruyéndose con cuidado, sin borrar lo ocurrido, pero sin permitir que eso definiera el futuro. Él pidió perdón de una forma torpe, humana, y Margarete aceptó sin dramatizar, entendiendo que sanar no siempre implica comprenderlo todo. A la nieta la siguió cuidando con la misma ternura, pero ahora con una conciencia distinta. La de alguien que sabe que proteger también es poner límites claros. Margarete no volvió a ser la mujer de antes. Y eso ya no le dolía. Se convirtió en alguien más completo, más atento a sí mismo. Y aunque esta historia empezó con una traición, terminó con algo que ella no había planeado, pero necesitaba. La certeza tranquila de que nunca más volvería a vivir en automático. Con el tiempo, Margarete empezó a notar que su historia ya no dolía al contarla. Al principio, cada vez que alguien le pedía que explicara qué había pasado, sentía un nudo en la garganta, como si las palabras tuvieran filo. Pero eso fue cambiando. Los hechos se mantuvieron igual de duros, sí, pero ella ya no se narraba desde el lugar de la mujer engañada, sino desde el de alguien que había atravesado algo complejo y había salido de pie. En encuentros pequeños, con amigas de toda la vida o con conocidas que apenas se animaban a preguntar, Margarete percibía miradas distintas, respeto, identificación, a veces incluso alivio, como si su experiencia pusiera nombre a cosas que otras nunca habían sabido cómo explicar. Y eso le dio una certeza inesperada. Su historia no era un error, era un aprendizaje compartible. No algo para esconder, sino algo que, dicho en voz alta, podía evitar que otros repitieran el mismo silencio. Hoy, cuando Margarete mira hacia atrás, no idealiza nada. Sabe que amó, que confió, que se equivocó y que fue utilizada. Pero también sabe que supo detenerse a tiempo, leer la situación con la claridad que la experiencia le dio y actuar sin perderse a sí misma. No romantiza la traición ni agradece el dolor, pero reconoce la mujer que emergió después. Más lúcida, menos disponible para lo que no suma, más atenta a sus propios límites. El final de su matrimonio no fue el final de su vida, fue el cierre de una etapa que ya no la representaba. Y si hoy escribe esto en un espacio como este, no es para buscar compasión, sino para dejar constancia de algo simple y poderoso. Incluso cuando la traición viene de donde menos se espera, todavía es posible reconstruirse con dignidad, sin gritos, sin espectáculo, y con la serenidad firme de quien vuelve a elegir su propio lugar en el mundo. Hubo algo que Margarete solo entendió meses después. Durante años había confundido estabilidad con silencio. Al repasar mentalmente su vida, empezó a notar cuántas veces había cedido sin discutir, cuántas decisiones había tomado sola para no generar desgaste, cuántas incomodidades había tragado como si fueran parte natural del amor adulto. Esa conciencia no llegó con culpa, sino con una lucidez casi dolorosa. Era como descubrir, tarde pero con nitidez, que había vivido mucho tiempo en modo de adaptación constante, y aún así no se reprochaba haber sido así. Entendía que esa mujer había hecho lo que pudo con las herramientas que tenía. Lo que ya no estaba dispuesta a hacer era seguir sosteniendo vínculos donde su presencia solo era valorada cuando resultaba conveniente. Esa comprensión marcó un límite interno que no necesitó ser anunciado, pero que empezó a regir cada gesto a partir de entonces. En ese proceso, Margarete también tuvo que lidiar con algo menos visible pero igual de pesado: la mirada del pueblo. En ciudades pequeñas, las historias no se cuentan, circulan. Ella notaba silencios raros en el mercado, comentarios interrumpidos cuando se acercaba, una curiosidad disfrazada de cortesía. Al principio eso le incomodó, pero después entendió que ya no tenía nada que explicar.
No debía versiones, ni aclaraciones, ni justificaciones. Su vida ya no estaba organizada para agradar ni para encajar. Caminaba por la plaza con la espalda recta, saludando a quien quería saludar, ignorando lo que no le sumaba. Esa fue otra forma de recuperación. Ocupar el espacio sin pedir permiso. Margarete comprendió que la dignidad no siempre hace ruido. A veces se manifiesta simplemente en seguir adelante sin bajar la cabeza. A medida que el tiempo avanzaba, Margarete empezó a experimentar una sensación que no esperaba: ligereza. No una felicidad escandalosa, sino algo más sutil, casi físico, como si hubiera dejado de cargar un peso invisible sobre los hombros. La casa, que durante meses le había parecido grande de más, comenzó a acomodarse a su ritmo. Reorganizó muebles, donó objetos que ya no representaban nada, cambió pequeñas rutinas que antes parecían intocables. Cada gesto era una afirmación silenciosa de autonomía. Ya no había que negociar silencios, anticipar humores ni sostener apariencias. Margarete entendió que la libertad adulta no llega como un premio, sino como una consecuencia cuando uno deja de traicionarse para sostener estructuras vacías. Esa percepción no borró lo vivido, pero lo colocó en un lugar distinto, menos central, menos definitorio. También hubo momentos de memoria involuntaria, instantes breves en los que algo cotidiano despertaba una imagen antigua. Una canción en la radio, una frase escuchada al pasar, un perfume conocido. Pero, a diferencia de antes, esos recuerdos ya no la desarmaban. Pasaban como nubes rápidas, sin tormenta. Margarete observaba esos pensamientos con distancia, casi con curiosidad, entendiendo que recordar no significaba volver atrás. Fue en ese estado más estable que empezó a imaginar el futuro sin miedo ni urgencia. No planes grandiosos, sino posibilidades simples. Viajar sola, estudiar algo nuevo, disfrutar de la calma sin sentirse culpable. Por primera vez en mucho tiempo, el porvenir no era una extensión automática del pasado. Era un espacio abierto, disponible y completamente suyo. Margarete tardó un tiempo en darse cuenta de que ya no vivía en estado de alerta. Antes, cada decisión cotidiana venía acompañada de un cálculo silencioso. ¿Cómo reaccionaría el otro? ¿Qué impacto tendría? ¿Qué era mejor callar? Eso desapareció de forma gradual, casi imperceptible. Un día notó que había tomado una decisión importante: cambiar. De médico, reorganizar un ahorro, rechazar una invitación, sin consultar a nadie, sin justificarla, sin sentir culpa. Esa autonomía, tan simple y tan tardía, la emocionó más que cualquier victoria legal. Comprendió que la traición no solo le había quitado un matrimonio, también le había devuelto algo que llevaba años dormido: la confianza en su propio criterio. Y eso, para alguien que siempre había vivido para sostener a otros, fue una conquista profunda. A veces, cuando alguien nuevo conocía su historia y le decía que ella había sido muy fuerte, Margarete sentía la necesidad de aclarar algo, aunque no siempre lo hacía en voz alta. No se había sentido fuerte mientras todo ocurría. Se había sentido confundida, herida, desplazada. La fuerza no fue un rasgo previo, fue una consecuencia. Nació del cansancio de ser subestimada, del dolor de entender que la lealtad no siempre es recíproca. Margarete aprendió que resistir no es lo mismo que vivir, y que adaptarse constantemente puede convertirse en una forma lenta de desaparición. Esa comprensión redefinió su manera de vincularse con el mundo, ya no desde la entrega automática, sino desde la elección consciente. Con el paso de los meses, Margarete empezó a redefinir su relación consigo misma de una forma que nunca había hecho antes. Se permitió reconocer límites físicos, emocionales y hasta sociales que antes ignoraba por costumbre. Ya no sentía la necesidad de estar siempre disponible ni de responder a expectativas ajenas. Solo por tradición, descubrió que decir no podía ser un acto tranquilo, sin explicaciones largas ni culpa posterior. Esa transformación no fue ruidosa ni visible para todos, pero para ella fue profunda. Empezó a elegir con más cuidado a quién dedicar su tiempo, su escucha y su energía. Comprendió que el respeto propio no se construye con grandes gestos, sino con decisiones pequeñas y sostenidas, tomadas todos los días, incluso cuando nadie está mirando. La relación con su hijo también encontró un nuevo equilibrio. No fue inmediata ni perfecta, pero fue honesta.
Hubo conversaciones difíciles, silencios incómodos y un proceso de reconstrucción que exigió madurez de ambas partes. Margarete dejó claro que el vínculo solo seguiría existiendo si se basaba en verdad y responsabilidad emocional. No aceptó minimizar lo ocurrido ni fingir que nada había pasado. Al mismo tiempo, no usó el dolor como arma. Protegió a su nieta de conflictos que no le correspondían, asegurándose de que el amor entre ellas no fuera contaminado por errores adultos. En ese punto, Margarete entendió que sanar no significaba borrar el pasado, sino integrarlo sin permitir que definiera cada paso futuro. Hubo un momento específico en el que Margarete entendió que la herida ya no gobernaba su día a día. Estaba sentada en la sala, con la ventana abierta, escuchando el ruido común de la calle, cuando se dio cuenta de que había pasado una semana entera sin pensar en Reinaldo ni en Suelen. No como un esfuerzo consciente, sino como una ausencia natural. Esa constatación la sorprendió más que cualquier sentencia favorable o papel firmado. Comprendió que la vida había vuelto a ocupar su lugar, no como antes, sino de una manera más honesta. Ya no necesitaba revisar el pasado para afirmarse en el presente. El dolor había sido procesado, transformado en criterio, en alerta sana, en respeto propio. Y eso le dio una calma firme, de esas que no dependen de nadie más. Margarete también se permitió mirar hacia adelante sin exigirse explicaciones grandiosas. No sentía la necesidad de volver a casarse ni de probar nada a nadie. Su proyecto de vida se volvió más simple y al mismo tiempo más auténtico. Disfrutaba de tardes tranquilas, de conversaciones sin máscaras, de decisiones tomadas a su propio ritmo. Había aprendido que no todo vínculo merece ser salvado y que la familia, cuando es real, no se construye sobre el silencio ni la conveniencia. Esa claridad no la volvió dura, la volvió selectiva. Y en 1900, esa selección consciente, Margarete encontró una forma nueva de libertad, una que no dependía de promesas externas, sino de su propia coherencia interna. Hoy, cuando Margarete repasa mentalmente todo lo vivido, no lo hace desde la nostalgia ni desde la rabia. Lo hace con una claridad serena, como quien acepta que la vida no siempre se desarrolla según el esfuerzo invertido. Sabe que fue leal, que actuó con honestidad y que confió en quienes no supieron estar a la altura. Eso ya no la avergüenza. Al contrario, entiende que esa versión suya fue real y necesaria para que la mujer que es hoy pudiera existir. Margarete no romantiza el dolor, pero tampoco lo niega. Lo integra como parte de su historia, sin permitir que defina su valor. La traición no la rompió. La obligó a mirarse de frente y a elegir, por primera vez sin interferencias, quién quería ser a partir de ese momento. Si hay algo que Margarete aprendió y que hoy se anima a decir sin miedo, es que la vida no termina cuando alguien intenta quitarnos el lugar. Termina solo cuando aceptamos vivir disminuidos para no incomodar. Ella no gritó, no expuso, no buscó aplausos. Protegió lo que era suyo, se retiró con dignidad y reconstruyó desde la verdad. Hoy vive en la misma casa, camina por las mismas calles y sostiene los vínculos que valen la pena, pero ya no es la misma mujer, es alguien que se pertenece. Y ese, aunque no figure en ningún documento ni sentencia, fue el mayor acto de justicia que consiguió para sí misma.